Amado Espíritu Santo, te doy la bienvenida en este lugar. No soy nada sin ti, yo no puedo hacer esto sin tu presencia. No quiero hablar si tú no estás aquí. Que cada palabra que salga de mi boca sea como una gota de aceite sobre el alma sedienta, que hoy, Señor, nos hables. Querido amigo, hay muchas voces en este mundo, voces que gritan, que exigen, que nos confunden, pero hay una sola voz, una sola que trae vida, la voz del Espíritu de Dios. Y si hay algo que arde en mi espíritu hoy, es esto: Dios todavía habla. Oh, sí, pero muchos de nosotros hemos dejado que el ruido del mundo apague el susurro del cielo. Hoy, el Señor quiere mostrarnos que hay cosas en nuestra vida, hábitos, actitudes, distracciones, que están bloqueando esa dulce comunión, cosas que debemos soltar, cosas que debemos rendir si queremos escuchar su voz clara como un río en el desierto. Hoy te voy a compartir 6 hábitos que debes dejar si de verdad quieres oír la voz de Dios claramente. Pero, antes de todo, quiero que hagamos espacio. Espíritu Santo, este momento es tuyo. Dios nunca diseñó que nuestras emociones fueran el timón de nuestra vida espiritual. Las emociones son reales, sí, pero no siempre son verdaderas. Son como el clima, cambian, fluctúan, se levantan y se caen. Un día podemos sentirnos en la cima del mundo y al otro, completamente derrotados. Si tratamos de oír la voz de Dios mientras seguimos lo que sentimos en el momento, confundiremos su susurro con el ruido de nuestro interior. El Espíritu Santo no grita para competir con nuestras emociones, Él habla en el silencio del alma quieta. Cuando permitimos que las emociones gobiernen, apagamos esa dulce voz que habla en paz, no en pánico. Hay personas que solo creen que Dios les habla cuando sienten algo sobrenatural, esperan un escalofrío, una lágrima, una emoción intensa, pero la mayoría de las veces Dios no habla en lo espectacular, sino en lo sencillo, en lo callado, en lo profundo. Si solo buscas sentir algo para creer que Dios habló, entonces no estás siguiendo al Espíritu, estás siguiendo una sensación, y eso, querido amigo, es peligroso, porque el enemigo también puede manipular emociones. Él puede imitar la atmósfera, pero nunca puede imitar la verdad. La verdad no siempre se siente bonita, a veces duele, a veces confronta, a veces nos hace llorar, no de emoción, sino de arrepentimiento. Muchos han reemplazado la voz de Dios por la validación emocional. Si algo se siente bien, entonces piensan que debe venir de Dios, pero el pecado también se siente bien por un momento. Las decisiones impulsadas por emociones desordenadas pueden llevarnos fuera de la voluntad de Dios, aunque parezcan espirituales. Por eso es tan necesario morir a uno mismo, rendir nuestras emociones al altar, porque si no lo hacemos, terminaremos buscando una experiencia emocional en lugar de una relación con el Dios vivo. El Espíritu Santo no se mueve por manipulación emocional, se mueve donde hay rendición total. Cuando nuestras emociones son más fuertes que nuestra obediencia, nos convertimos en personas inestables espiritualmente. Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué significa eso? Significa que hoy creemos que Dios nos llamó, pero mañana dudamos porque no lo sentimos. Hoy decimos Dios me habló, pero mañana cambiamos de dirección porque ya no sentimos lo mismo. Ese tipo de vida no es guiada por el Espíritu, es guiada por la carne, disfrazada de espiritualidad, y eso cierra nuestros oídos al cielo. Jesús mismo no fue guiado por emociones. En Getsemaní, Él sintió tristeza hasta la muerte, su alma estaba angustiada, pero aún así dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En otras palabras, no lo que siento, sino lo que tú dices. Esa es la clave. Escuchar a Dios no es cuestión de sentir, es cuestión de rendirse.
Cuando llegamos al punto en el que podemos decir aunque no lo sientas, sé que estás aquí, aunque no lo veas, sé que hablas, aunque no lo entienda, obedeceré, ahí es donde el cielo se abre. Hay momentos en la vida espiritual en los que Dios guarda silencio para enseñarnos a caminar por fe, no por emoción. Y si no aprendemos a reconocer su voz más allá de lo que sentimos, viviremos confundidos, desanimados y desconectados de su dirección. Él no necesita emociones para hablarte, solo necesita tu atención, tu quietud, tu humildad. Si estás en una temporada en la que no sientes nada, no significa que Dios se haya alejado. Puede ser que te esté enseñando a depender de su voz y no de tus emociones. El alma emocional necesita una renovación constante en la palabra, porque la palabra de Dios es más estable que tus sentimientos. Ella no cambia, ella no se mueve por lo que pasa a tu alrededor, ella permanece. Si tú quieres oír a Dios claramente, tendrás que aprender a callar el alma ruidosa, tendrás que ponerle límites a lo que permites que alimente tus emociones, tendrás que discernir entre lo que es un suspiro del corazón y lo que es una instrucción del cielo. Dios no te va a hablar solo cuando tú te sientas bien, Él te va a hablar cuando estés dispuesto a escuchar. Vivimos en una generación saturada de ruido. Cada minuto hay notificaciones, mensajes, vídeos, correos, música, voces. Todo compite por nuestra atención, y en medio de ese bombardeo constante la voz de Dios se ahoga, no porque Él no hable, sino porque no le dejamos espacio para ser escuchado. La distracción es una de las armas más efectivas que el enemigo usa contra los hijos de Dios. No necesita hacerte caer en pecado escandaloso, puede mantenerte ocupado, distraído, desconectado, porque si logras mantenerte distraído, jamás escucharás la dirección divina, y una vida sin dirección es una vida a la deriva. Muchos dicen, no escucho a Dios, pero la verdad es que no se han detenido lo suficiente para escucharlo. Dios no habla en medio del caos que nosotros mismos creamos. Su voz es como un susurro, y los susurros solo se oyen cuando el ambiente está en silencio. La distracción constante, incluso con cosas buenas, puede convertirse en un obstáculo espiritual. Incluso el ministerio puede ser una distracción si te roba el tiempo de intimidad con Dios. Puedes estar haciendo cosas para Dios y no estar escuchando a Dios, y eso es peligroso, porque el hacer sin escuchar termina en agotamiento, no en fruto. Nos hemos acostumbrado tanto al entretenimiento que ya no soportamos el silencio, no sabemos estar quietos, siempre tiene que haber algo sonando, algo moviéndose, pero el silencio es sagrado. Es en el silencio donde muchas veces Dios revela sus secretos, es en el silencio donde el alma se alinea con el cielo. Pero si estás constantemente distraído, pasarás por alto las cosas más profundas del espíritu. La distracción adormece el discernimiento, y un creyente sin discernimiento es como un soldado sin visión, en medio del campo de batalla, vulnerable, expuesto, confundido. Jesús mismo se retiraba con frecuencia a lugares solitarios, se alejaba de las multitudes, del ruido, incluso de sus discípulos, porque entendía que, para escuchar al Padre, tenía que desconectarse del mundo. Cuanto más nosotros, hoy en día, muchos creyentes se levantan y lo primero que hacen es ver su teléfono, revisan redes, correos, mensajes, y sin darse cuenta ya comenzaron su día escuchando muchas voces antes que la voz de Dios. ¿Cómo esperas tener claridad espiritual si no estás poniendo a Dios en primer lugar en tus pensamientos? La distracción no es solo un problema de tiempo, es un problema de prioridad. El Espíritu Santo no va a competir con tus distracciones, no va a gritar sobre el ruido que tú eliges alimentar. Él espera que tú decidas apagar el mundo para encender la comunión. La intimidad no ocurre en la prisa, ocurre en la quietud,
Ocurre cuando haces espacio, cuando apartas tiempo, cuando eliges lo eterno por encima de lo inmediato. Si quieres escuchar a Dios, tienes que aprender a desconectarte, y eso requiere disciplina, requiere intencionalidad, no sucede por accidente, sucede cuando entiendes que tu oído espiritual es más valioso que cualquier cosa que este mundo te pueda ofrecer. Hay personas que están emocional y espiritualmente agotadas, no porque estén haciendo cosas malas, sino porque están haciendo demasiadas cosas. Están en 1000 actividades, pero su espíritu está vacío porque no han hecho espacio para lo más importante, estar a los pies de Jesús. María lo entendía, Marta estaba ocupada, distraída, sirviendo, pero María estaba escuchando, y Jesús no reprendió a María, reprendió a Marta. ¿Por qué? Porque Jesús no busca servidores hiperactivos, busca adoradores atentos. Él quiere que lo escuches antes de que lo sirvas, porque cuando lo escuchas, entonces sirves con dirección, con poder, con fruto. Desconectarte no es un lujo espiritual, es una necesidad urgente. El alma necesita descanso, el espíritu necesita alineación, pero eso no se logra con una vida saturada de distracciones. Requiere decir no a ciertas cosas, requiere establecer límites, requiere reconocer que, si algo está robando tu enfoque de Dios, entonces no vale la pena mantenerlo. Todo lo que distrae es malo, pero sí, todo lo que distraes es peligroso si te aleja de su voz. El enemigo quiere mantenerte entretenido para que nunca seas efectivo, pero Dios quiere que seas sensible a su voz, y eso solo ocurre cuando eliges apagar el ruido. La obediencia parcial es desobediencia disfrazada. Muchas veces, como creyentes, queremos los beneficios de escuchar a Dios sin el compromiso de obedecerle por completo. Hacemos lo que nos conviene, lo que nos parece más fácil, lo que no nos incomoda, pero cuando se trata de las instrucciones de Dios, Él no está interesado en una obediencia selectiva. Él busca corazones completamente rendidos. Cada vez que elegimos obedecer solo una parte de lo que Dios dijo y dejamos otra fuera, estamos cerrando nuestros oídos espirituales poco a poco. Dios no se contradice. Si queremos oír su voz con claridad, tenemos que caminar en total obediencia. La obediencia parcial crea confusión espiritual. Comenzamos a cuestionar si Dios realmente habló. Comenzamos a buscar otras señales, otros consejos, otras confirmaciones, pero la verdad es que ya sabemos lo que Él dijo, simplemente no queremos hacerlo. Y cuando elegimos posponer o ajustar su palabra a nuestra comodidad, estamos endureciendo nuestro corazón sin darnos cuenta. La voz de Dios no se apaga de un día a otro, se apaga lentamente cuando ignoramos las instrucciones que ya nos dio. ¿Por qué habría de darte nuevas direcciones si no has obedecido las anteriores? Saúl fue un ejemplo claro de esto. Dios le dio instrucciones específicas, pero él decidió obedecer a medias. Pensó que podía modificar el mandato de Dios y, aún así, recibir su aprobación. Pero Dios no acepta sacrificios en lugar de obediencia. Él no se impresiona con nuestras buenas intenciones si no vienen acompañadas de una obediencia completa. La desobediencia parcial de Saúl le costó su reino, no porque Dios fuera severo, sino porque Saúl fue negligente con la voz de Dios. Si quieres que Dios confíe en ti con instrucciones mayores, tienes que demostrarle fidelidad en lo que ya te dijo. La obediencia total requiere humildad. Significa reconocer que Dios sabe mejor, que aunque no entendamos todo, confiamos en su carácter. La fe no siempre entiende, pero siempre obedece. Hay cosas que Dios te pedirá que hagas y que parecerán ilógicas. Te pedirá que perdones cuando te hirieron profundamente, te pedirá que sueltes algo que amas, te pedirá que tomes pasos en fe cuando no ves el camino completo. Pero en cada acto de obediencia, tu oído espiritual se afina,
porque cuando obedeces, estás diciéndole al cielo, confío en ti más que en mí. Muchos creyentes viven frustrados porque no escuchan la voz de Dios, pero la raíz de esa frustración es que están viviendo vidas a medias, están divididos entre lo que Dios quiere y lo que ellos desean, y mientras esa división exista, el ruido interior será más fuerte que la voz del Espíritu. Dios no habla con claridad a corazones divididos, Él habla a corazones entregados. La obediencia es como una llave que abre la puerta de la revelación. Cuanto más obedeces, más entiendes. Cuanto más caminas en su voluntad, más claridad tienes. La obediencia también demanda constancia. No es algo que haces una vez y ya, es una decisión diaria. Es levantarte cada mañana y decir, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. No se trata de perfección, se trata de disposición. Dios sabe que somos humanos, que fallamos, pero Él busca corazones que respondan con un sí genuino cuando Él habla. ¿Estás dispuesto a dejar lo que sea necesario para seguir su instrucción? Esa disposición abre los cielos, esa actitud atrae la presencia, porque Dios se mueve donde hay obediencia, no donde hay negociaciones, excusas o retrasos. La voz de Dios nunca compite con otras voces. Él no grita para hacerse escuchar por encima del ruido que permitimos. Por eso, una de las razones más comunes por las que muchos creyentes no logran oír con claridad a Dios es porque están rodeados de personas cuyas voces no están alineadas con el cielo. Escuchar a Dios requiere discernimiento, y ese discernimiento puede apagarse cuando damos acceso a voces que contradicen la palabra de Dios, que siembran duda, temor, confusión o simplemente hablan desde una perspectiva carnal y no espiritual. Si estás constantemente expuesto a personas que no caminan con Dios, sus opiniones empezarán a pesar más que la voz del Espíritu en tu vida. Las voces que toleras se convierten en las voces que te influyen, y muchas veces, sin darnos cuenta, damos más atención a lo que dice un amigo, un mentor sin discernimiento o incluso una figura pública que admiramos, que a lo que Dios ya ha hablado. Cuando una opinión humana comienza a tener más autoridad en tu corazón que la palabra eterna de Dios, ya has desplazado su voz. El Espíritu Santo es una persona sensible, santa, delicada. Si Él ve que prefieres escuchar a los hombres antes que a Él, se retirará, no porque deje de amarte, sino porque Él no impone su presencia donde no es deseada. También están aquellas voces internas que hemos permitido crecer por años, la voz del miedo, la voz del pasado, la voz del rechazo, la voz de la duda. Estas voces, muchas veces, suenan más fuerte que el susurro del Espíritu porque les hemos dado más alimento, hemos meditado más en lo que otros dijeron de nosotros que en lo que Dios ha dicho. Hemos repetido más nuestras heridas que sus promesas, y con cada pensamiento hemos reforzado esas voces hasta que parecen verdad. Pero la única verdad que libera es la que viene de Dios. Para oírla, tenemos que silenciar a todas las demás. Los discípulos de Jesús tenían que estar cerca de Él para escuchar su voz. Había muchas multitudes, muchas opiniones, muchas enseñanzas en esa época, pero ellos eligieron seguir al Maestro. Cuando Jesús hablaba, no todos entendían, solo los que caminaban cerca de Él podían discernir el mensaje. Lo mismo ocurre hoy. Si estás rodeado de personas que no entienden los caminos del Espíritu, comenzarás a dudar de lo que Dios te dice, comenzarás a preguntar, ¿será que de verdad fue Dios? ¿Será que me lo imaginé? No, porque Dios no habló, sino porque le diste demasiado espacio a quienes no pueden entender lo que Él habla. A veces, lo más espiritual que puedes hacer es poner límites. Hay relaciones que Dios te ha pedido que sueltes, no porque esas personas sean malas, sino porque no están alineadas con el propósito que Él tiene para ti. Si insistes en mantenerlas cerca,
Su influencia nublará tu capacidad de escuchar. No todo consejo es sabio, no toda voz es digna de ser escuchada. Por eso, cada voz debe ser filtrada a través del Espíritu Santo. Pregúntate, ¿esta voz me está acercando a Dios o me está alejando? ¿Esta persona me dirige a la palabra o me distrae con opiniones humanas? El ambiente espiritual importa, el círculo con el que caminas importa, incluso el contenido que consumes diariamente tiene una voz. Hay cosas que parecen inocentes, pero están sembrando mensajes que te alejan de la sensibilidad espiritual. Cuando el alma se llena de voces que no son de Dios, el espíritu se vuelve sordo. Por eso, si quieres oír claramente al Señor, tienes que cuidar con celo quien tiene acceso a tu oído. No se trata de vivir aislado, sino de vivir alineado, y para estar alineado con el cielo muchas veces tendrás que desconectarte de voces en la tierra que no están en sintonía con el espíritu. La impaciencia espiritual es uno de los mayores enemigos de la comunión profunda con Dios. Vivimos en una generación que todo lo quiere rápido, instantáneo, sin procesos. Queremos respuestas inmediatas, milagros al instante, puertas abiertas sin esperar, pero Dios no opera bajo el ritmo del mundo. Él no se mueve por la presión del reloj, se mueve por propósito eterno, y muchas veces escuchar su voz claramente requiere aprender a esperar. El que no sabe esperar tampoco sabrá escuchar, porque el lenguaje del cielo se revela en la quietud, en la perseverancia, en el silencio largo que desespera a la carne, pero purifica el espíritu. La impaciencia nos lleva a buscar atajos. Cuando sentimos que Dios está tardando, tendemos a llenar el silencio con nuestras propias ideas, nuestras propias soluciones, nuestras propias interpretaciones. Tomamos decisiones apresuradas, decimos cosas sin consultar, nos movemos sin dirección, y luego, cuando las cosas no salen como esperábamos, decimos que no entendimos bien la voz de Dios. Pero no fue falta de voz, fue falta de espera. Dios no está en el negocio de complacer caprichos, Él está formando carácter, y uno de los frutos del Espíritu es precisamente la paciencia. No es optional, es evidencia de madurez espiritual. Abraham recibió una promesa clara de parte de Dios, pero en su impaciencia trató de adelantarse al cumplimiento por medios humanos. El resultado fue confusión, conflicto y dolor. Dios no cambió su promesa, pero el proceso fue alterado por la prisa. Eso mismo sucede cuando tratamos de forzar una respuesta de Dios. Nos convencemos de que fue su voz cuando, en realidad, fue nuestro deseo hablando más fuerte. La verdadera fe espera sin exigir, descansa en la certeza de que, aunque no veas nada, Dios está obrando, pero la impaciencia apaga esa certeza y reemplaza la fe con ansiedad disfrazada de acción. La impaciencia también endurece el corazón. Cuando sentimos que Dios no responde en el tiempo que queremos, comenzamos a dudar de su amor, de su fidelidad, de su presencia. Empezamos a pensar que estamos haciendo algo mal, que no somos dignos, que tal vez Dios está enojado, pero el silencio de Dios no siempre es rechazo, muchas veces es preparación. Es en el desierto donde se forma el oído espiritual, es en el tiempo de espera donde aprendemos a diferenciar entre nuestra voz y la suya. El que nunca ha esperado en Dios tampoco ha aprendido a confiar verdaderamente en Él. Esperar no significa estar pasivo, significa estar en posición, como un centinela que está atento, como un adorador que sabe que en cualquier momento el Rey hablará. La impaciencia quiere moverse antes de tiempo, pero la fe sabe que un segundo fuera de la voluntad de Dios puede costar más que años de espera. Dentro de ella, la voz de Dios no es un recurso para satisfacer nuestra prisa, es una guía para sostenernos en su propósito. Y su propósito siempre requiere tiempo, siempre requiere formación, siempre requiere confianza en la palabra.
Vemos que aquellos que caminaron cerca de Dios fueron hombres y mujeres que supieron esperar. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de escuchar claramente su llamado. David fue ungido rey, pero tuvo que esperar años antes de sentarse en el trono. Jesús mismo esperó 30 años antes de comenzar su ministerio. ¿Cómo creemos que nosotros podremos escuchar claramente al Padre si no estamos dispuestos a pasar tiempo en silencio, en espera, en sumisión? La impaciencia quiere respuestas sin relación, promesas sin proceso, gloria sin cruz. Pero Dios no se revela al impaciente, Él se revela al que sabe que vale la pena esperar por una palabra verdadera, aunque tarde, aunque duela, aunque parezca que nada está pasando.